Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. Después de las secuelas que le dejó la guerra, el municipio de Roldanillo intenta superarse a través del turismo, una actividad que les permite tener la visita de colombianos y de personas de otros países, pero también se esfuerzan por borrar de las mentes el estigma que les causó la violencia que tanto daño les hizo. El extremo oeste de la cordillera occidental, a su paso por el municipio de Roldanillo, esconde para don Camilo Martínez, un nativo de la vereda Mateguadua, una historia que, a pesar de haber sido contada de diferentes formas, aún permanece inédita. La caudalosa montaña poco a poco se fue secando ante la transformación de los fértiles predios en potreros que, según él, acabaron con los afluentes. La deforestación se produjo precisamente al llegar la broca a nuestro territorio, entonces la gente comenzó a acabar a deforestar para sembrar pasto. El asentamiento de grandes capos del narcotráfico que se apropiaban de terrenos a sangre y fuego en el norte del valle agudizó el exterminio de la agricultura y paralelamente empezó a escribir el capítulo más triste de la historia de estos municipios. Bien difícil, se perdía autonomía, vos andabas con miedo. Atrás no solo empezó a quedar la vocación agrícola, sino que a su vez se sentenció el exterminio de la actividad turística. Don Camilo, que ya había tenido que ver cómo desaparecían las cascadas, quebradas y nacimientos que adornaban el frente de su casa, sufrió en carne propia la muerte de su hijo, que murió víctima de un confuso hecho del que aún no se recupera. Durante la violencia que surgió en el momento, entonces con la cuestión de narcotráfico no sabemos, entonces se pierde el ser más querido, entonces uno se lo adjudica a los problemas que hay en el momento. Cuando la guerra entre grupos paramilitares, guerrilla y narcotráfico parecía no dejar mayores soluciones para los pobladores, un grupo de nativos de esta región decidió emprender una tarea que parecía imposible. Y pensamos que partiendo de nuestra tradición artística podíamos impulsar el turismo cultural. Pero la iniciativa contaba con un poderoso aliado. La magia de estas tierras junto con la calidez de sus habitantes eran la combinación perfecta para lograr que turistas de otras regiones, pero en especial de otros países, quisieran conocer un exótico paraíso que, como lo dijera uno de sus hijos, cuenta con el privilegio de tener el aire más transparente del mundo. Una apertura que nosotros hemos venido logrando hacer, mostrándonos al mundo entero. En nuestra próxima entrega les contaremos sobre las competencias mundiales de parapente que se realizan en Roldanillo, las cuales junto a uno de los senderos ecológicos más atractivos de la región pacífica y un museo tridimensional destacan a esta población como uno de los destinos turísticos culturales más importantes del mundo. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. El contraste de las paradisíacas montañas que rodean al norte del Valle del Cauca varía entre sorprendentes historias. La magia de la fertilidad de sus tierras se vio empañada por la violencia estimulada por los siembros de coca que trajeron el terror a una de las regiones más exóticas del mundo. Sin embargo, la fuerza de su gente, ayudada por el privilegio de vivir en un verdadero paraíso terrenal, les permitió a los pobladores poco a poco ir saliendo adelante, haciendo del turismo cultural su mayor aliado, aprovechando el contar con los mejores vientos del planeta. He viajado a otras partes también, del Caribe, a Estados Unidos, y esto es lo mejor que hay para hacer el tipo cross country, que es volar distancias. Esto es mágico. El parapente se convirtió en un atractivo que a diario trae turistas extranjeros que encuentran aquí el mejor lugar para entrenarse para las competencias internacionales, que finalmente convirtieron a Roldanillo en su sede principal. La exótica combinación entre montaña y valle hace que este sea uno de los sitios preferidos por extranjeros para venir a realizar sus prácticas. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer en Roldanillo, el paraíso del vuelo libre. Las condiciones que tiene Roldanillo, que son excepcionales de parte del mundo. Las personas que viajan desde todas partes del mundo normalmente vienen a gastarse el dinero en Colombia y especialmente en Roldanillo, porque aquí pueden volar casi todos los días.
Pero la magia de sus vientos también se traduce en una belleza tropical que sirve de hábitat para especies silvestres que son un verdadero atractivo. La Fundación Pachamama adecuó este sendero ecológico en el que los turistas quedan atrapados por su encanto. Y pensamos que si utilizábamos este sendero, que es un camino colonial, le poníamos como atractivos obras de arte de pintores colombianos y extranjeros, podíamos entonces concientizar para de nuevo sembrar agua y tener agua. El Museo Rayo es otro atractivo con el que Roldanillo capitalizó la fortuna de haber servido de cuna de uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional. Donde se exhibe la obra de su fundador, del maestro Marrayo, sus pinturas, sus grabados, sus esculturas, pero también la obra de otros artistas, que pueden ser nacionales o internacionales. Realizamos 20 exposiciones anuales. La región Brut tiene en Roldanillo y su vecina población, La Unión, verdaderos emporios turísticos que han servido para ir borrando las secuelas que les dejó años de guerra, a los que lograron sobrevivir gracias a su deseo de salir adelante, pero que hoy son una experiencia que los llena de motivos para quererse mostrar como lo que son, un paraíso terrenal lleno de gente con la pujanza de la región del Pacífico vallecaucano. Y yo quiero despedirme con esta imagen, la de la iglesia de San Sebastián, otro sitio emblemático de esta población. Yo me despido con este informe con la cámara de Harry Sá y Andrés Oliveros. Regreso con ustedes a Cali. Desde el norte del valle, Gustavo Andrés González. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. La extensa vegetación sobre el Parque Nacional Natural Los Farallones es hábitat de una diversa flora y fauna que enriquece este ecosistema que se caracteriza por ser uno de los más diversos del mundo. El Parque Farallones es, además de ser un páramo único porque no tiene presencia de frailejones, tenemos presencia de una cantidad de especies de mamíferos que son indicadores de la buena calidad del ecosistema. Sus más de 196.000 hectáreas sobre la cordillera occidental cuentan con el privilegio de ser el nacimiento de 30 ríos con los cuales el suroccidente colombiano se abastece de agua. Por lo menos 540 especies de aves y otro sinnúmero de animales silvestres hacen parte de la biodiversidad a lo largo de esta montaña que se extiende por 4 poblaciones del Valle del Cauca: Jamundí, Calidagua y Buenaventura. Pues tiene un potencial turístico muy grande. Tema de aves, eso hace que sea un Potosí para a los que les gusta el tema de la observación de aves. Un ecosistema que sin lugar a dudas enriquece la biodiversidad del Pacífico colombiano, que encuentra en las caudalosas y fértiles tierras de este parque un irrepetible atractivo. Es el caso del oso de anteojos, de venados, de felinos, la misma cantidad de especies de aves, la variedad de especies de aves que tenemos. A este parque llegan miles de turistas de muchos lugares, quienes como parte de su actividad deportiva o en busca de esta biodiversidad, adelantan largos recorridos ecológicos, los cuales les dan la posibilidad de tener un pleno acercamiento con la naturaleza, que alcanza en este lugar su máxima expresión. Pero la magia que esconde esta vegetación también ha servido de refugio para grupos armados que por años sembraron el terror en la región. La riqueza natural de fauna, flora y hermosos caudales ha estado rodeada del privilegio de minerales como el oro, que se convirtió en el atractivo para fuerzas oscuras que llegaron hasta estas tierras, no solo desterrando a quienes allí tradicionalmente han vivido, sino que a la vez se convirtieron en una amenaza para este ecosistema. Los grupos ELN y FARC se han estado históricamente o han estado aposentados en estas zonas de los farallones, que vienen desde la vía al mar, desde el kilómetro 26, el kilómetro 30, tomando los farallones, saliendo al Naya y saliendo al departamento del Cauca. El Parque Natural ha sido epicentro del contraste entre la diversidad del Pacífico y el accionar de los violentos que por años convirtieron la cordillera occidental en un corredor de miedo que desterró la actividad turística de estas tierras y en medio del afán por explotar la riqueza de estos territorios devastó más de 700 hectáreas, causando incluso la desaparición de especies en vía de extinción. En nuestra próxima entrega del especial Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico, hablaremos de los grupos étnicos que habitan en el Parque Los Farallones y los esfuerzos para retomar, tras años de guerra, la vocación turística de este parque. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico.
La extensa vegetación que hace parte de las más de 196.000 hectáreas con las que cuenta el Parque Natural Nacional Los Farallones, además de servir de hábitat de especies biodiversas, se convirtió en resguardo de grupos armados que por décadas vivieron asentados en el suroccidente colombiano. Fue justamente esta la ruta que utilizaron hombres de las FARC para sacar a los 12 diputados del Valle que secuestraron en la sede de la Asamblea hace exactamente 15 años. La misma situación se registró en secuestros masivos como el de La María y el del kilómetro 18, perpetrados por la guerrilla del ELN. Y los llevan a la cordillera. Allá los guardan secuestrados y los torturan física y mentalmente. Poco a poco la zozobra generada por la amenaza producto de la presencia de grupos armados fue acabando con la visita de turistas. A las minas del Socorro allá estaba en su momento las FARC y el ELN. Pues obviamente la historia es muy fuerte. En medio de los procesos de fin del conflicto armado adelantados con los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN que mantenían el control de la zona, la presencia institucional ha retornado al parque. En este territorio que fue poblado densamente por indígenas, hoy permanecen pequeños grupos de las comunidades Nasa, Páez, Inga y Embera Chamí, otros nativos que en medio del drama que generó el conflicto que se agudizó en el país y se negaron a abandonar el territorio, hoy se encargan de su cuidado. Nos preparamos en ecoturismo. La intención es sí, conservar este lugar. Esto es un paraíso, para nadie es un secreto, las personas que nos han visitado lo han dicho. Lo que pretende de pronto el Ministerio de Medio Ambiente por intermedio de Parques Nacionales es construir una base de carabineros en un sitio aquí de Parques Nacionales. Este es uno de los atractivos turísticos más biodiversos del continente americano. Entre sus montañas viven aún las historias de un país que pese a las secuelas que le dejaron años de terror, ha logrado sobrevivir al rigor de la guerra y hoy se recupera dándole la oportunidad al mundo de descubrir en el Valle del Cauca las razones para creer que cuando Dios dibujó este territorio, sencillamente lo pintó con pinceles. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. María del Rosario Cortés, a sus 38 años, ha vivido en medio de extremos contrastes. Tuvo el privilegio de nacer en medio de estas caudalosas montañas y de una espesa vegetación que desde muy pequeña cautivaron en ella el amor por la naturaleza. Pero luego de vivir los mejores años de su vida en este lugar, empezó a sufrir en carne propia el rigor de la guerra. La llegada de las FARC y el ELN espantó el turismo que con esfuerzo logró cautivar su familia de generación en generación en una propiedad llamada Bonanza con más de 60 hectáreas. Una fragmentación entre la alegría, entre la armonía, entre la naturaleza y también la tristeza. Producto del incremento de la violencia tuvieron que abandonar la propiedad que se convirtió en un corredor por el que solo transitaban insurgentes. Este fue exactamente el recorrido que tuvieron que hacer los secuestrados de La María luego de caer en cautiverio. Luego de caminar aproximadamente 8 kilómetros, llegaron hasta la loma conocida como el Pico del Loro en Los Farallones de Cali. Historias como la de María del Rosario cada vez eran más recurrentes. Este líder comunal dice haber perdido a una de sus hijas en medio de la guerra. Cuando estuvieron los helenos, ellos reclutaron muchos jóvenes. Entonces allí cayó la entenada mía. Cuando la guerra había causado sus mayores estragos, los fusiles poco a poco se fueron silenciando y la tranquilidad empezó a llegar desde hace menos de una década a la zona, que hoy, a pesar de las secuelas que le dejó la guerra, intenta recuperarse a la tragedia que la marcó por años. Entonces dije, quiero trabajar con la comunidad a mostrarles otras alternativas económicas diferentes como es el turismo de naturaleza. María del Rosario retornó al predio que había perdido su familia y con el amor que le produce trabajar por el medio ambiente empezó a diseñar una propuesta turística en la que ahora está enfocada, aprovechando la biodiversidad de esta zona que es hábitat de especies animales y vegetales que solo se ven en este lugar. Nacen unos afluentes que forman una quebrada muy importante para la región. También contamos con el roble negro, hay mono aullador y otras familias grandes de felinos. Desde la Reserva Natural La Bonanza, hoy se avanza en la recuperación de una de las zonas de la región Pacífico que sufrió el rigor del conflicto armado.
Ellos encontraron en la biodiversidad que privilegia sus tierras la mejor forma para resistirse a desaparecer. Pese a las adversidades que les ha tocado sufrir, no solo hallaron en el turismo un modo de vida, sino una forma con la que sensibilizan a sus visitantes sobre la importancia de la naturaleza y contribuyen de esta forma a la conservación del medio ambiente, incluso de especies que se encuentran en vía de extinción. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. Este aeropuerto, que sirve a los municipios de La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Santa Bárbara y El Charco, donde fue construido en medio de la selva, evidencia la resistencia de la región Sanquianga en la costa pacífica nariñense para no desaparecer en medio del conflicto armado protagonizado por las FARC, ELN y paramilitares que por años sembraron el terror en esta zona. Sufrieron temas conocidos por todos como fue el desplazamiento, el hecho de no poder estar tranquilos en sus comunidades, el no poder ir a ver sus cultivos y a realizar sus funciones de pesca, que es común por temor y por miedo. Mucha gente dejó la región. Dagoberto Paredes ha sido 2 veces alcalde del municipio del Charco. En uno de sus periodos tuvo que sufrir en carne propia los vejámenes de la guerra, cuando según él, por denunciar la presencia de grupos paramilitares en su municipio, le asesinaron a su hermano. Yo creo que fue una retaliación. Lógicamente yo viendo asesinar a mi pueblo no me podía quedar tranquilo y yo denuncié los hechos ante todos los estamentos del Estado. Este hombre también tuvo que huir de esta población por miedo a ser asesinado por los grupos que hacían presencia en la zona. La FARC como tal, Grupo Frente 29, que operaba en nuestro territorio, y pues recibiendo amenaza continua me tocó que desplazarme con mi familia. La biodiversidad, que hace parte de la riqueza de estas tierras, no ha podido ser explotada producto del miedo a que quienes llegaran hasta aquí quedaran en medio del conflicto. Este es el corazón de la región Sanquianga. A mi mano derecha se encuentra el municipio La Tola y a la izquierda Satinga. Llevamos 5 kilómetros de recorrido desde la población del Charco, un recorrido que cuenta con diversidades de especies como cangrejos, pero también manglares que enriquecen este ecosistema. En los manglares recogen el dióxido de carbono, lo descomponen, el árbol suelta el oxígeno, que es el que nos sirve a nosotros para poder respirar a través de toda esta atmósfera tan bella que vemos aquí en el Pacífico. Retorno personalmente mirando la tranquilidad que ya se respiraba a raíz del proceso de paz que se ha venido llevando. La firma de la paz se convirtió en el aliento para los habitantes de la zona, que ven en el fin del conflicto con las FARC y ahora con el ELN la posibilidad de vivir por fuera de la guerra. Ahora trabajan en la construcción de un territorio al que gracias a su biodiversidad pueden llegar visitantes de todas partes para conocer paraísos ocultos. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo los habitantes del municipio del Charco expulsaron a los paramilitares sin que se causara una sola muerte más en su territorio. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. En medio del recrudecimiento de la guerra en el municipio del Charco, en la costa pacífica nariñense, donde la influencia de las FARC y el ELN cada vez era más grande, la llegada de grupos paramilitares provocó una de las peores tragedias no solo para esta población, sino para toda la región. Víctor Candelo es el gerente de la unidad de víctimas de la región Sanquianga, donde poblaciones quedaron reducidas incluso por debajo de la mitad por causa de esta guerra. Esta era la zona donde ellos enterraban las víctimas. Se hizo una exhumación por parte del CTI y se logró contabilizar 128 víctimas. Las masacres cometidas por los paramilitares exasperaron a los nativos, que decidieron resistirse a sus cada vez más crudos crímenes. La comunidad del Charco en el 2002 logró expulsar a grupos paramilitares del territorio a través de acciones como la minga, como hacer grupos de vigilancia. En medio de la difícil situación, este municipio dedicado a la pesca hacía esfuerzos para no desaparecer, al enfrentar una amenaza que no daba tregua. Este sendero ecológico, adornado con cientos de especies de aves y cerca de 64.000 hectáreas de manglares, que no solo son un atractivo de la zona, sino que a la vez logran reducir la contaminación producida por el dióxido de carbono, era utilizado por grupos alzados en armas que lo transformaron en un corredor de terror.
Contrasta, ¿no? Hay diversidad de especies aquí en esta zona. Ahora que la tranquilidad ha retornado a este territorio, sus habitantes se esfuerzan por resurgir en medio de las secuelas que les dejó la guerra. A pesar de que viven en medio de dificultades como la falta de agua potable y cuentan con un servicio eléctrico deficiente, la obra más importante para sus vidas se hizo realidad. La paz con la que tanto soñaron empieza a retoñar en sus fértiles tierras y con ella la esperanza de convertirse en un atractivo turístico en el que empiecen a contar historias distintas a las de la guerra. Falta acciones del Estado para potencializar estos espacios que son muy turísticos. Aquí tenemos dos acciones muy importantes. Tenemos el Parque Nacional Natural Sanquianga, que estamos en este momento aquí en zona del Parque Sanquianga. El Charco Nariño hoy intenta modernizarse y junto con la riqueza de sus tierras, espera que la reparación colectiva como víctimas del conflicto le permita un desarrollo con el que pueda atender a los visitantes que quieran llegar y deleitarse con la calidez de este paraíso enclavado en medio de las aguas del Pacífico colombiano. En nuestra próxima entrega les hablaremos acerca del turismo y de las playas inéditas que hay en esta región, así como del turismo gastronómico en el municipio de Satinga. Este fue un informe con la cámara de Edwin Zúñiga y Ángel Becerra. Para Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. Por años la región Sanquianga ha sufrido el rigor del conflicto colombiano. Ahora que se avecinan vientos de paz, sus 5 municipios se potencializan como una región turística. Donde nos encontramos, el municipio de La Tola hoy se convierte en la capital turística de esta región y se prepara para albergar a visitantes de Colombia y del mundo que quieran conocer la belleza de sus tierras. El municipio de La Tola es la población más joven de la subregión Sanquianga, pero quizá la de mayor potencial económico por su estratégica ubicación geográfica que la convierte en un verdadero paraíso terrenal. Para llegar hasta aquí hay que desplazarse durante 1 hora en lancha rápida desde el municipio del Charco, luego de un vuelo desde Palmira en el Valle del Cauca. En las calles de esta población se respira una envidiable tranquilidad que la convierten en un sitio en el que hay mucho que disfrutar. La permanente brisa y las suaves precipitaciones son un atractivo del que sus habitantes gozan sin temor alguno. Playa, como son Amarales, Mulato, Vigía, podemos hablar también San Pablo de la Mar, son sectores que hoy podemos proyectarnos. Esa tranquilidad de la que hoy disfrutan la añoraron por años, pues por mucho tiempo, hasta hace menos de una década, sufrieron las atrocidades de una guerra que los condenó a vivir en medio del miedo y la zozobra. Don Jesús tiene 84 años y recuerda cómo durante un ataque a la estación de policía perpetrado por las FARC, uno de sus familiares resultó gravemente herido. Él salió en la puerta y recibió un impacto de fusil. Pero esta no fue la única víctima que hubo dentro de su familia. Otro de sus sobrinos fue asesinado por ese mismo grupo guerrillero solo meses después de este hecho, por supuestamente suministrar información a la fuerza pública. Estaban cargando un barco y alguien llegó y le disparó y el muchacho inmediatamente murió. Lo que decían los de la FARC, él era mensajero de la policía. Y es esta la razón por la que ellos celebran que se haya concretado el proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que aseguran les cambió la vida. El proyecto de la paz, hemos encontrado una holganza. En estos días no ha habido muertos. También robaban muchos motores, atracaban canoas. Desde que empezó la paz no hemos visto eso. La capital turística de la región Sanquianga empieza un renacer. Sus hermosas playas, que permanecen vírgenes como resultado del recrudecimiento del conflicto armado, ahora esperan volverse escenario de masivas visitas que se conviertan en el motor de una industria de la que proyectan obtener su sustento sirviendo de anfitriones a quienes quieran conocer esta belleza natural en el Pacífico colombiano. En nuestra próxima entrega les contaremos cómo el municipio de La Tola se prepara para promover la industria turística en esta localidad. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. Las playas de Mulatos no siempre permanecieron en la clandestinidad. En la historia de este corregimiento del municipio de La Tola aún persiste el recuerdo de los años en que grandes personalidades de la capital del país viajaban hasta aquí en vuelos privados para pasar sus temporadas de vacaciones. Contaba con un aeropuerto y venían personalidades de Bogotá a pasar
tiempos allí de turismo, allí en Mulato. Pero la violencia perpetrada por grupos guerrilleros fue acabando con la dinámica turística hasta relegar a esta población prácticamente al olvido, sin que hoy hayan mayores registros de su existencia. Es justamente lo que pretenden recuperar. Con la llegada de mejores tiempos en los que las historias de guerra que precedieron la concurrencia de visitantes que se ausentaron ante el temor por la violencia que se apoderó de este paraíso, quieren volver a hacer lo que por privilegio de la naturaleza les pertenece, un destino al que personas de todo el mundo lleguen a disfrutar de su magia. Estamos buscando la manera de que con el gobierno nacional departamental fortalecer estos lugares que tanta biodiversidad tienen. Dagoberto Paredes, uno de los líderes de la región Sanquianga, quien también ha sufrido el rigor de la guerra, trabaja en la construcción de un hotel en la cabecera municipal de La Tola, con lo que aspira a promover el turismo de la zona. Se está organizando las comunidades para ver cómo podemos nosotros impulsar verdaderamente el turismo. Su hermano, quien por años ha vivido de la pesca, una de las principales actividades económicas en Amarales, también adelanta el mismo proyecto en esa población que cuenta con las mejores condiciones para ser destino turístico. Queremos recuperar esa parte como una salida más a la crisis económica que tenemos por acá de la pesca. Esta es la esperanza que guardan muchos de los habitantes de ese corregimiento, al igual que en Vigía, San Pablo de la Mar y Mulato, donde se encuentra radicada la Oficina de Parques Nacionales, que aunque no tiene el enfoque turístico, se dedica a la protección del Parque Natural Sanquianga, que es una de las 59 reservas que tiene Colombia. Acá se vive muy rico, subsistimos de la pesca. Cuando no hay pesca, no hay camarones, no hay pescado, sencillamente no se pasa tan bien. Estas playas hacen parte de los secretos mejor guardados que tiene la guerra, que las condenó al olvido sin que sus secuelas hayan sido superiores al deseo de salir adelante de sus habitantes, quienes, aprovechando el privilegio de vivir en un paraíso ecológico del que se puede conocer mucho de la magia de la naturaleza, se preparan para convertirse en uno de los más agradables destinos turísticos del Pacífico colombiano. Este paraíso inédito hoy se prepara para recibir a todo aquel que quiera tener una alternativa distinta. Este fue un informe con la cámara de Edwin Zúñiga y Ángel Becerra desde la costa pacífica nariñense. Gustavo Andrés González para Telepacífico Noticias. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. La biodiversidad reflejada en los numerosos esteros y la abundante vegetación, especialmente de manglares en la región Sanquianga, es hábitat de especies como la piangua, que sirve de sustento a miles de familias dedicadas a la pesca. Esta misma actividad promueve en los nativos, especialmente de Satinga, cabecera municipal del municipio Olaya Herrera, un desarrollo gastronómico convertido en atractivo para visitantes de la región y de otros sectores. Que es de los mariscos, ellos conocen su forma y su estilo de preparación y lo hacen. La preparación es muy deliciosa. La preparación de los mariscos, crustáceos, moluscos y pescados es una tradición que pasa de generación en generación. Nosotros tenemos el componente ancestral de la gente del Pacífico y todos estos pueblos mineros que se asentaron en Satinga tenían unas costumbres y una tradición gastronómica africana. Eso se combinó con todo el tema de el mar y el río. Sin embargo, esta, que podría ser una fuente de ingreso para los habitantes de esta población, que hace parte de la subregión Sanquianga, ha tenido como uno de sus peores enemigos la ola de violencia que por años ha golpeado a la zona. El conflicto ha golpeado mucho la región. Sin embargo, seguimos hacia adelante, seguimos construyendo. Esta localidad aún sufre el rigor del conflicto armado colombiano, pues tras la dejación de armas por parte de las FARC, otros grupos al margen de la ley como el ELN, BACRIM y hasta disidentes del extinto grupo guerrillero intentan ganarse el control de la zona sembrando el terror. Pese a la disminución de los hechos de violencia, aquí esperan que se termine de forma definitiva la guerra por la que tanto han sufrido. Sin embargo, esta situación no los aleja de su otra realidad. Esta es una población alegre donde se celebra con jolgorio, disfrutando de su gran talento para la preparación de platos exclusivos, una de sus mejores características. Un atractivo para la gente que viene a visitar, porque son platos muy bien preparados y de verdad que son muy deliciosos, los preparamos. La gastronomía de Satinga,
ayudada por la riqueza piscícola del charco, la belleza ecológica de las costas a lo largo de la región Sanquianga, las playas de la Tola, las tradiciones culturales en Mosquera y el entorno biodiverso, contrastan con los hechos de violencia que por años tuvieron que soportar los habitantes de estas poblaciones, que trabajan para ser los mejores anfitriones para visitantes de cualquier parte del mundo que quieran tener un acercamiento pleno con la naturaleza y con la enorme diversidad con la que cuenta el Pacífico colombiano. Con esta oferta gastronómica, los habitantes de Satinga esperan atender a miles de visitantes. Este fue un informe con la cámara de Edwin Zúñiga y Ángel Becerra. Desde la costa pacífica nariñense, Gustavo Andrés González para Telepacífico Noticias. Entre las secuelas de la guerra y la diversidad del Pacífico. Luego del asalto que sufrió por parte de hombres de las FARC en noviembre de 2014, el Parque Natural Nacional Gorgona revive. Hoy no solamente se recupera, sino que recibe a miles de turistas. En noviembre de 2014, el mundo conoció a través de una trágica noticia sobre uno de los lugares más paradisíacos de los que haya habido referencia. El Parque Natural Gorgona en Guapi, Cauca, fue blanco de un atroz ataque perpetrado por hombres del Frente 29 de las FARC, que irrumpieron a la isla causando desastres que dejaron como resultado la muerte de un uniformado y 6 policías carabineros más heridos. El estruendo, las explosiones, cuando ya nos damos cuenta es que la isla ha sido tomada por este grupo. Este hecho, que conmocionó a quienes conocían sobre la biodiversidad de este lugar, provocó el cierre del atractivo turístico, privando a los amantes de la naturaleza del privilegio de conocer uno de los lugares más exóticos de Colombia. La destrucción de cierta infraestructura. Para muchos, el Parque Natural era conocido por haber sido blanco del conflicto armado colombiano y por haber sido sede de la famosa cárcel que por años devastó una de las más grandes bellezas ecológicas de la región. Lo del asalto por parte de la guerrilla, sabía lo de la prisión, pero pues igual no sabía que tenía como tanta diversidad en fauna, en flora. 2 años y medio después del doloroso hecho, el Parque Natural volvió a abrir sus puertas. Ya vinimos a desayunar acá y he visto ballenas desde la playa, muy bonito. La diversidad de flora y fauna, las diferentes especies de aves, animales de todos los tipos y colores, y hasta los inofensivos murciélagos que han venido reproduciéndose al interior de los restos de lo que fue una de las cárceles más temibles del país, hacen parte del recorrido turístico en la isla. Tras sufrir años de deterioro por haber sido un penal al que llegaban delincuentes de alta peligrosidad y luego de enfrentarse al cruel ataque, Isla Gorgona se recupera, logrando en los últimos días los más altos registros de visitas de turistas de toda su historia. Está viniendo la gente nuevamente, ha vuelto a coger confianza y, como vuelvo y repito, estamos haciendo un trabajo muy articulado con la nueva concesión. Este lugar, a donde se llega a través de una lancha, luego de un viaje aéreo hasta el municipio de Guapi, en la costa pacífica caucana, cuenta con un infinito atractivo y es visitado en su mayoría por extranjeros, que reconocen en la biodiversidad de nuestra región una de las riquezas naturales más grandes del mundo. Esta belleza natural, a donde llegan extranjeros de todo el mundo, espera recibir turistas de Colombia. Este fue un informe con la cámara de Edwin Zúñiga y Ángel Becerra. Para Telepacífico Noticias, informó Gustavo Andrés González.